Hola a todos, esta noche vamos a hacer un viaje un poco diferente. No vamos al espacio ni al fondo del mar. Vamos a un lugar y una época donde las reglas eran diferentes, la moral era flexible y la inteligencia era el arma más sexy que una mujer podía tener. Vamos a la antigua Grecia, específicamente al complejo y fascinante mundo de las cortesanas de élite. Es una de esas historias en las que, si te transportaran allí, probablemente no sobrevivirías una semana sin cometer una metedura de pata social que te metería en problemas. O tal vez simplemente no podrías soportar la falta de wifi. Así que, antes de instalarte, dale a me gusta y suscríbete, pero solo si de verdad te gusta lo que hago aquí. Tu apoyo es muy importante. Y como siempre, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas y qué hora es. Me encanta ver lo lejos que llegan estas historias. Ahora baja las luces, enciende un ventilador para un suave sonido de fondo y comencemos el viaje de hoy. Estás en Atenas. El sol de la tarde cae sobre la Acrópolis, bañando el mármol del Partenón en una luz dorada y cálida que parece casi líquida. El aire está seco y lleno de un polvo fino que se levanta con cada ráfaga de viento que barre desde las colinas. Inhalas profundamente. El olor es una mezcla de tomillo y olivos de los campos cercanos, el sudor de los caballos, el humo de las hogueras donde se asa el cordero y un toque salado que llega desde el puerto del Pireo. Tus sandalias de cuero se sienten delgadas contra las piedras desiguales del camino mientras te abres paso por el ágora, el corazón palpitante de la ciudad. Este es el centro de todo. Aquí, la política, el comercio y la filosofía chocan en un ruidoso y caótico ballet. A tu alrededor, el mundo es un mar de túnicas blancas y barbas bien cuidadas. Hombres por todas partes. Ciudadanos que gesticulan apasionadamente, discutiendo el último discurso de un político o el precio del grano de Egipto. Filósofos con sus alumnos sentados a la sombra de una estoa, debatiendo la naturaleza del alma como si fuera el tema más casual del mundo. Mercaderes gritando sus mercancías, desde cerámica finamente pintada hasta especias exóticas de tierras lejanas. Es un lugar vibrante, ruidoso, abrumadoramente masculino. Y sí, ese olor particular que acabas de notar no es un perfume exótico, es simplemente el sistema de saneamiento del siglo V antes de Cristo. O, para ser más precisos, la notable falta de él. Es mejor que te acostumbres. En este torbellino de actividad, las mujeres son casi invisibles. De vez en cuando ves a una. Va escoltada, con la cabeza cubierta por el himatión, su velo, y la mirada fija en el suelo. Se mueve con un propósito silencioso, probablemente de camino a un festival religioso o a visitar a un pariente. No se detiene a charlar, no mira a los ojos a los hombres que la rodean. Ella es una ciudadana, la esposa o hija de un ciudadano. Y su mundo no es este. Su mundo es el oikos, el hogar, cerrado, un espacio donde su virtud es su mayor valor y su principal función es dar a luz hijos legítimos que heredarán la ciudadanía y las propiedades de su marido. Su vida es una sombra respetable, un eco silencioso en una sociedad que grita las hazañas de sus hombres. Aquí un hombre es un ciudadano. Una mujer es la esposa de un ciudadano o la hija de un ciudadano. Es como si necesitaran un ancla masculina para existir en el registro oficial. Un poco dramático, ¿no crees? Los historiadores aún debaten si las mujeres ciudadanas estaban realmente tan recluidas como sugieren los textos antiguos, o si tenían una vida social más rica y secreta de lo que admiten las fuentes, que fueron escritas casi exclusivamente por hombres. Es difícil saberlo con certeza cuando los únicos que escribían la historia eran los que se beneficiaban de esa versión de la realidad.
Mientras caminas, notas los detalles. La forma en que la luz se filtra a través de las columnas, creando patrones geométricos en el suelo. El sonido distante y rítmico de un martillo, probablemente de algún taller de herrero. Y en un rincón del ágora, cerca de los edificios públicos, ves algo curioso. Una clepsidra, un reloj de agua. Es un ingenio de cerámica, básicamente dos vasijas conectadas, que mide el tiempo dejando que el agua gotee de una a la otra. Se usaba en los tribunales para asegurarse de que los oradores no se excedieran en su tiempo asignado. Imagina a un abogado apasionado defendiendo un caso, mientras el goteo constante del agua le recuerda que su tiempo se acaba. Es una curiosidad poco conocida, un recordatorio de que, incluso en este mundo de grandes ideas, el tiempo era un recurso limitado y valioso para todos. La moda, si se le puede llamar así, es sorprendentemente uniforme. Todos visten estas túnicas de lino, que parecen sábanas de hotel de buena calidad sujetas con un cinturón. Muy minimalista, muy chic y probablemente muy poco práctico cuando sopla el viento, revelando más de lo que uno pretendía. Te das cuenta de que en este mundo la individualidad no se expresa tanto en la ropa como en las palabras, en la agudeza del ingenio, en la habilidad para persuadir o entretener. Y es en este contexto, en esta sociedad de reglas rígidas y roles definidos, donde nuestra historia realmente comienza. Porque en las sombras de este mundo masculino, en los márgenes de la respetabilidad, existe otra clase de mujer, una mujer que no está confinada a loicos, una mujer que no solo mira a los hombres a los ojos, sino que los desafía, los entretiene y a veces incluso los educa. Una mujer cuya vida no es un eco silencioso, sino una melodía vibrante y a menudo peligrosa. Te detienes en una encrucijada. Un camino te llevaría hacia los barrios residenciales con sus casas de patio interior, silenciosas y privadas. El otro, hacia las zonas más bulliciosas, donde las tabernas y los teatros prometen una noche de vino y conversación. Sientes que estás en el umbral de dos mundos, uno de virtud silenciosa y otro de vicio elocuente, uno de sombras y otro de luces parpadeantes. Y es en ese segundo mundo donde vas a descubrir que no todas las mujeres en Atenas vivían la misma vida, ni de lejos. Dejas atrás el bullicio ordenado del ágora y tomas ese otro camino, el que se adentra en las calles más estrechas y sinuosas de la ciudad. El aire cambia casi al instante. El sol dorado parece no poder penetrar aquí con la misma facilidad, dejando las callejuelas en una perpetua penumbra. El olor también es diferente, más denso, más humano. Es una mezcla de vino barato derramado, sudor, orina y el perfume dulzón y empalagoso con el que algunas mujeres intentan enmascarar todo lo anterior. Te encuentras en el distrito de los burdeles. Aquí es donde conoces la primera cara de Afrodita, la diosa del amor. Esta es Afrodita Pandemos, Afrodita de todo el pueblo, la que satisface las necesidades más básicas y urgentes. Su dominio es el ergasterion, el burdel. Lugares son fáciles de identificar. Una lámpara roja sobre la puerta o a veces un símbolo fálico tallado en la piedra. La decoración interior, si tienes el valor de echar un vistazo, sigue la escuela de diseño Desesperación Funcional. Una estera en el suelo, una lámpara de aceite que parpadea y amenaza con incendiarse en cualquier momento y, bueno, eso es todo. El minimalismo llevado a su expresión más sombría. Las mujeres que ves aquí son las pornai. Están sentadas en los umbrales de las puertas, con sus túnicas sencillas y el maquillaje a menudo aplicado con más prisa que arte. Muchas son esclavas, capturadas en guerras lejanas, sus lenguas natales olvidadas o inútiles aquí.
Otras son niñas atenienses abandonadas al nacer, rescatadas por un proxeneta que vio en ellas una futura inversión. Los historiadores debaten acaloradamente sobre esta proporción. ¿Cuántas eran esclavas extranjeras y cuántas eran ciudadanas caídas en desgracia o abandonadas? Es una pregunta sombría que probablemente nunca tendrá una respuesta clara. Sus miradas son vacías o a veces desafiantes. Sus nombres a menudo no son los suyos, sino apodos dados por sus dueños. Abeja, loba, nombres que las despojan de su identidad y las convierten en meras funciones. La transacción aquí es brutalmente simple. No hay conversación, no hay ingenio, no hay pretensión de nada más allá de lo físico. Es un servicio, y uno que, de hecho, fue institucionalizado por el famoso legislador Solón. Atribuye la creación de los primeros burdeles estatales, con la idea de que proporcionar una salida controlada para el deseo masculino protegería a las mujeres respetables de la ciudad. Una lógica pragmática y profundamente misógina que dividía a las mujeres en dos categorías, las que se usan y las que se casan. Pero luego te alejas de estas calles opresivas, sigues un sonido. Al principio es débil, pero se vuelve más claro a medida que avanzas hacia un barrio más próspero. Es la música de un aulos, una flauta doble que toca una melodía compleja y melancólica que parece flotar en el aire nocturno. El olor también cambia de nuevo. El incienso caro y la mirra reemplazan el hedor anterior. Te encuentras fuera de una casa grande y bien iluminada. A través de la puerta abierta vislumbras una escena completamente diferente. Esta es la segunda cara de Afrodita. Afrodita Urania, la celestial, y su sacerdotisa no oficial es la Hetaira. La palabra misma te da la clave. Verbo pornené, que significa vender. Es un término puramente comercial. Hetaira, en cambio, significa compañera. Y esa única palabra contiene un universo de diferencia. Dentro de esa casa se celebra un simposio, un banquete exclusivamente masculino, o casi. Reclinados en sofás llamados clines, ves a los hombres más ricos e influyentes de Atenas. Beben vino de copas anchas y poco profundas llamadas kílix, y no lo beben puro, sino mezclado con agua en una gran vasija llamada cráter. Y allí, entre ellos, reclinada con la misma naturalidad, está ella, la Hetaira. No está de pie para servir, no está en un rincón esperando ser llamada. Es el centro de atención. Su túnica es de un lino finísimo, quizás incluso de seda teñida de púrpura, un lujo extravagante. Su cabello está recogido en un peinado intrincado, adornado con cintas y joyas. Pero no es solo su apariencia lo que cautiva, es la forma en que sostiene su copa, la sonrisa inteligente en sus labios mientras escucha a un filósofo, la forma en que interrumpe con una pregunta aguda que hace que todos se detengan a pensar. Ella no está aquí para servir el vino, aunque probablemente sabe más sobre sus cosechas y procedencia que nadie en la sala. Está aquí para ser la persona más interesante de la fiesta. Es la anfitriona no oficial de un evento al que nunca podría ser invitada si fuera la esposa del anfitrión. La lógica griega es fascinante. De repente, uno de los hombres se ríe, se incorpora un poco y con un movimiento rápido de la muñeca lanza los últimos pozos de vino de su copa hacia un pequeño disco de metal colocado al otro lado de la habitación. Es un juego llamado kotavos, una prueba de habilidad y una excusa para la diversión ruidosa. Y te das cuenta, para tu sorpresa, de que la Hetaira también está jugando y por la forma en que su lanzamiento da en el blanco con un tintineo satisfactorio, es evidente que es buena en ello. Es una participante, no un objeto. Así que aquí tienes las dos caras de la misma moneda. Por un lado,
una transacción rápida en un callejón oscuro que probablemente te dejaría con una sensación de vacío y, con suerte, no mucho más. Por otro, una noche de filosofía, poesía, música y vino exquisito en compañía de una mujer que podría ganarte en un debate sobre Platón antes de romperte el corazón con una canción. La elección parece obvia, siempre y cuando tu bolsillo sea lo suficientemente profundo como para permitírtelo. La porné vende su cuerpo. La experiencia ofrece su compañía, y esa compañía, como estás a punto de descubrir, requiere mucho más que una cara bonita. Requiere una mente formidable. Entonces te preguntas, ¿cómo se llega a ser esa mujer en el centro de la sala? ¿Existe una escuela para hetairas? ¿Una academia de ingenio y encanto? La respuesta es sí y no. No hay un edificio de mármol con un cartel que diga Universidad de la Compañía Sofisticada. Pero el camino es, sin duda, una forma de educación intensiva. Un aprendizaje que dura años y que transforma a una joven prometedora en una obra de arte viviente. Nadie nace hetaira. Se hace. Primero, el material de partida. Una hija de un ciudadano ateniense respetable nunca, jamás, seguiría este camino. Su destino es el matrimonio y el oikos. Las candidatas a hetaira provienen de otros lugares. A menudo son metecas, residentes extranjeras, hijas de mercaderes o artesanos de otras ciudades griegas como Mileto o Corinto, lugares famosos por sus mujeres sofisticadas. Ser ciudadanas, al no, ya están libres de las restricciones sociales que atan a las mujeres atenienses, pero también carecen de su protección legal. Otras son esclavas liberadas, mujeres que han ganado o comprado su libertad y ahora deben encontrar una forma de sobrevivir. Y por supuesto, están las hijas de otras hetairas que crecen en este mundo y aprenden el oficio desde la cuna. El proceso comienza cuando una hetaira mayor y establecida ve potencial en una niña o adolescente. Potencial significa dos cosas: una belleza natural que puede ser pulida y, más importante aún, una chispa de inteligencia en sus ojos. Una mente rápida, una curiosidad innata. La niña es acogida en la casa de la hetaira mayor y su educación comienza. No es una educación formal en un aula, sino una inmersión total. Aprendes los nombres de todos los políticos importantes, sus alianzas, sus enemigos, sus escándalos. Es como estudiar la guía de personajes de una serie de televisión muy complicada y con mucho drama. Te sientas en un rincón durante los simposios, observando en silencio. Aprendes a diferenciar los vinos, a mezclar el agua en la proporción correcta. Escuchas los debates filosóficos, absorbiendo los argumentos de los socráticos, los sofistas, los platónicos. Tu tutora te hace leer, o más bien te lee los grandes rollos de papiro. Memorizas pasajes enteros de la poesía de Homero y Hesíodo, y especialmente de Safo, cuyos versos sobre el amor y el deseo son una herramienta fundamental de tu futuro oficio. Los historiadores, de hecho, confirman que mientras la educación de las mujeres ciudadanas se limitaba a las tareas del hogar, las hetairas recibían una formación intelectual que rivalizaba y a menudo superaba a la de muchos hombres. Pero la educación no es solo intelectual, también hay entrenamiento físico. No para competir en los Juegos Olímpicos, claro, sino para la danza, la postura, el movimiento grácil. Pasas horas aprendiendo a tocar la lira y el aulos, no solo para tocar una melodía agradable, sino para evocar emociones, para crear una atmósfera. Aprendes a caminar, a sentarte, a reclinarte en un sofá durante horas sin que se te duerma una pierna. Una habilidad crucial y muy subestimada en un simposio. El objetivo final es crear a una mujer que pueda dirigir una conversación, analizar un poema y tocar una canción melancólica en la lira. Todo mientras hace que el hombre más poderoso de Atenas
se sienta como la persona más brillante de la sala. Es un arte sutil de psicología y performance. Existe un debate académico fascinante sobre la naturaleza de esta educación. Los historiadores discuten si era una forma de empoderamiento genuino que les daba a estas mujeres una voz, una carrera y una independencia económica casi única, o si era simplemente una forma más elaborada de adorno, un entrenamiento para satisfacer los caprichos intelectuales de los hombres, convirtiéndolas en esclavas doradas con mentes brillantes. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Una curiosidad de este entrenamiento es el énfasis en la memoria. En una cultura predominantemente oral, la capacidad de recitar cientos de versos de poesía o de recordar complejos argumentos filosóficos al instante era inmensamente valorada. Es muy probable que estas jóvenes aprendieran técnicas mnemotécnicas sofisticadas, como el método de los lugares o palacio de la memoria, asociando información con objetos en una habitación o lugares en un camino. Su mente se convertía en una biblioteca andante, lista para recuperar el poema o la anécdota perfecta para cualquier ocasión. Era su arma secreta, el filo de su navaja. Así, poco a poco, la niña que llegó asustada y en silencio se transforma. Su mente se afila, su cuerpo se disciplina y su espíritu aprende a navegar las peligrosas corrientes de la alta sociedad ateniense. Aún no está lista para el gran escenario, pero la base está ahí, una mente preparada para deslumbrar. Una vez que la mente ha sido afilada como una daga, es hora de pulir el estuche que la contiene. La belleza física de una hetaira no era simplemente un regalo de los dioses, era una obra de arte cuidadosamente construida, un proyecto diario que requería disciplina, conocimiento y una cantidad considerable de productos. Te adentras ahora en los secretos de la cosmética y la moda griegas, un mundo donde el objetivo no era parecer natural, sino alcanzar un ideal artificial de perfección. El canon de belleza griego, el que ves inmortalizado en las estatuas, era el punto de partida. La piel debía ser pálida y suave. La palidez era un signo de estatus, una prueba de que no tenías que trabajar bajo el sol abrasador del Ática. Era el equivalente antiguo a tener un bronceado en pleno invierno hoy en día, una señal de ocio y riqueza. El rostro ideal tenía rasgos simétricos, una nariz recta que continuaba la línea de la frente, el famoso perfil griego, labios carnosos y ojos grandes y almendrados. Y aquí viene una sorpresa para tu estética moderna. La uniceja era considerada un rasgo de inmensa belleza y pasión. Mientras tú hoy podrías estar usando pinzas para separarlas, una mujer griega podría estar usando un poco de hollín para conectar sutilmente sus cejas. Las tendencias de belleza son un viaje fascinante, ¿verdad? Para lograr este ideal, la hetaira tenía un arsenal de cosméticos. La base de todo era el albayalde, o carbonato de plomo. Se mezclaba con agua para crear una pasta blanca que se aplicaba en la cara, el cuello y los brazos para conseguir esa palidez aristocrática. Por supuesto, nadie sabía entonces que el plomo es altamente tóxico. Te daba un aspecto etéreo y distinguido a corto plazo, y un lento pero seguro envenenamiento por plomo a largo plazo. La belleza duele, pero en la antigua Grecia a veces podía matarte lentamente. Para las mejillas y los labios se usaban pigmentos rojos. Podían ser ocres minerales finamente molidos o, una opción más orgánica, el jugo de moras, trituradas o la raíz de una planta llamada anchusa. El objetivo era un rubor saludable y juvenil. Los ojos eran el centro de atención. Se delineaban con col, un polvo negro hecho de hollín, galena o antimonio. Se aplicaba con un pequeño palito de madera o marfil
para crear esa forma almendrada y profunda, haciendo que los ojos parecieran más grandes y expresivos. Una curiosidad poco conocida, pero fundamental en el estándar de belleza, era la depilación. Se esperaba que una mujer refinada tuviera la piel completamente lisa y libre de vello corporal. Este era un signo de higiene, juventud y civilización. Para lograrlo, tenían varios métodos, algunos bastante dolorosos. Usaban pinzas de bronce llamadas tricholabion para arrancar los pelos uno por uno. También practicaban una forma de encerado con cera de abejas o resina, o una técnica similar al sugaring moderno, usando una pasta pegajosa de azúcar, agua y limón. Imagina someterte a eso sin los analgésicos modernos. Era una dedicación total al arte de la apariencia. El cabello era la gloria suprema. Se llevaba largo y se peinaba en estilos increíblemente complejos, con trenzas, rizos y moños sujetos con cintas de colores, redes de oro y horquillas de marfil o bronce. El cabello rubio o rojizo era especialmente codiciado, ya que la mayoría de los griegos tenían el pelo oscuro. Para aclararlo, usaban una mezcla de flores de manzanilla y jugo de limón, y pasaban horas al sol, esperando que la mezcla hiciera su magia. Y, finalmente, el vestido. El quitón jónico o el peplos dórico podían parecer simples piezas de tela, pero el arte estaba en el drapeado. Lograr esos pliegues aparentemente sin esfuerzo, que caían en cascada sobre el cuerpo como si hubieran sido esculpidos por Praxíteles, era una habilidad que requería tiempo y probablemente la ayuda de una esclava de confianza. Era el «me desperté así» de la antigüedad. Los historiadores, por supuesto, debaten hasta qué punto estas elaboradas prácticas de belleza eran una elección personal y una forma de expresión artística, o si eran una demanda ineludible del mercado, una presión constante para conformarse a un ideal masculino que, en última instancia, definía su valor económico. Así, la hetaira en formación aprende a esculpirse a sí misma. Pasa horas ante un espejo de bronce pulido, no por vanidad, sino por profesionalismo. Su cuerpo no es simplemente suyo, es su lienzo, su instrumento y su uniforme de trabajo. Cada detalle, desde la curva de su ceja hasta el pliegue de su túnica, es un mensaje deliberado. Comunica estatus, refinamiento y, sobre todo, un compromiso con el ideal de la belleza. Una belleza que no es accidental, sino conquistada. Tu cuerpo es un templo griego, esculpido y adornado a la perfección. Tu belleza puede abrir puertas y atraer la mirada de los hombres más poderosos de Atenas. Pero la belleza, como una flor cortada, es efímera, se marchita. Lo que te mantendrá en la sala, lo que hará que esos hombres vuelvan una y otra vez, no es la simetría de tu rostro, sino la agudeza de tu mente. Ahora nos adentramos en el verdadero arsenal de la hetaira, su intelecto. Mientras que la esposa de un ciudadano aprende a tejer y a gestionar el hogar, tu educación es en el arte de la conversación, y no una conversación trivial sobre el tiempo o los vecinos. Tú eres entrenada para debatir sobre los temas que obsesionan a la élite masculina: política, filosofía y literatura. Te imaginas sentada en un rincón de un simposio, no solo escuchando, sino participando. Un general acaba de regresar de una campaña y tú eres capaz de discutir su estrategia, no con la deferencia de una ignorante, sino con preguntas perspicaces que le hacen reconsiderar sus propias decisiones. Imagínate la escena: un general famoso, estresado por una batalla inminente, y su hetaira le dice: «Cariño, tu estrategia es sólida, pero tu metáfora sobre los pollos y las águilas es un poco débil. Vamos a trabajar en eso». El verdadero poder detrás del trono. Para lograr esto, tu mente es un archivo. Has memorizado a Homero, pero no solo para recitarlo.
Lo usas para encontrar paralelismos con la situación política actual. Has escuchado las enseñanzas de los sofistas y has aprendido el arte de la retórica. La habilidad de construir un argumento, de encontrar la debilidad en el razonamiento de tu oponente y de persuadir con la misma eficacia que un orador en la asamblea. Ser una hetaira era como tener un doctorado en temas de conversación interesante con una especialización en manejo del ego masculino. Una combinación de habilidades extremadamente valiosa y sin duda lucrativa. Un hecho histórico fascinante es la relación documentada entre filósofos y hetairas. El propio Sócrates, el gran sabio de Atenas, no las evitaba. Al contrario, las buscaba. Jenofonte y Platón registran sus diálogos con una hetaira llamada Teódota. Sócrates no la sermonea ni la condena. En cambio, la interroga sobre su arte. ¿Cómo atrae a los amantes? ¿Cómo mantiene su interés? La trata como a una colega, una experta en su propio campo, el de las relaciones humanas. Esto demuestra que estas mujeres no eran vistas como simples objetos de deseo, sino como poseedoras de un tecné, una habilidad o arte que merecía ser analizado filosóficamente. Los historiadores, como es de esperar, debaten acaloradamente sobre el verdadero alcance de la influencia intelectual de estas mujeres. Eran simplemente cajas de resonancia inteligentes, espejos pulidos que reflejaban y refinaban las ideas de los hombres con los que se asociaban, o eran pensadoras originales por derecho propio cuyas contribuciones a la filosofía, la política y la literatura han sido sistemáticamente minimizadas o borradas de la historia, precisamente porque eran mujeres en un mundo de hombres. Es una pregunta frustrante, ya que las obras, si las hubo, raramente sobrevivieron bajo sus nombres. Y aquí yace una curiosidad poco conocida: el papel potencial de la hetaira como escritora fantasma, o más exactamente como logografos, escritora de discursos, en la sombra. Mientras la esposa de un político estaba en casa tejiendo en silencio, es muy probable que la hetaira estuviera a su lado mientras él preparaba el crucial discurso que daría en la asamblea al día siguiente. Ella sería su primer público, su crítica más aguda y su colaboradora más cercana, ayudándole a afinar sus argumentos y a pulir sus metáforas. No podían hablar en la asamblea, pero es muy posible que sus palabras puestas en boca de un hombre resonaran en el corazón de la democracia ateniense. Así que la próxima vez que imagines a una hetaira, no pienses solo en la belleza física, piensa en una mente entrenada para el combate intelectual. Piensa en una estratega de la conversación, una psicóloga intuitiva y una consejera política no oficial. Su cuerpo atraía al cliente, pero su cerebro aseguraba al patrón. Era esta combinación letal de belleza e inteligencia lo que la elevaba por encima de todas las demás mujeres de su tiempo, convirtiéndola en una figura de poder, influencia y un temor reverencial. Tu mente es un arma, tu cuerpo una obra de arte. Pero para completar el trío de talentos que te define como una hetaira de élite, necesitas dominar el lenguaje del alma, el arte. La música, la danza y el canto no son meros pasatiempos para ti, son herramientas profesionales tan esenciales como tu ingenio o tu col. Cuando las palabras no son suficientes, cuando la filosofía se vuelve demasiado densa, es tu arte el que cautiva, el que crea la atmósfera y el que toca las emociones de los hombres más endurecidos. En tus manos, dos instrumentos cuentan historias diferentes. Primero está la lira. La lira es un instrumento de cuerdas pulsadas, tradicionalmente hecho con un caparazón de tortuga como caja de resonancia. Su sonido es claro, delicado y ordenado. Es el instrumento de Apolo, el dios de la razón, la música y la poesía.
Cuando tocas la lira, acompañas la recitación de versos épicos de Homero o la poesía lírica y apasionada de Safo o Anacreonte. Creas un ambiente de refinamiento intelectual y belleza serena. Es la banda sonora del pensamiento elevado. Pero luego tomas el aulos. Este no es una flauta dulce y suave. Es un instrumento de doble lengüeta, más parecido a un oboe moderno, y siempre se toca en pares. Su sonido es penetrante, vibrante y salvajemente emotivo. Es el instrumento de Dioniso, el dios del vino, el éxtasis y el desenfreno. Cuando el vino fluye más libremente en el simposio y el ambiente se vuelve más ruidoso y festivo, el sonido del aulos incita a la danza y a la pasión. Ser capaz de dominar ambos instrumentos demuestra tu increíble versatilidad. Eres una banda de una sola mujer, capaz de ser la telonera acústica y tranquila al principio de la noche, y la banda de rock dionisíaco cuando el vino empieza a hacer efecto. La música, de hecho, era una parte absolutamente central de la vida y la educación. Griegas, al menos para los hombres. Un hombre educado sabía tocar un instrumento y cantar. Por lo tanto, el que tú, una mujer, no solo supieras tocar, sino que fueras una virtuosa, era algo excepcional y profundamente atractivo. Tu habilidad musical no era un truco de salón. Era una prueba de tu propia paideia, tu propia cultura y educación. Una curiosidad sobre estas actuaciones es el término acroama. Se refería a cualquier forma de entretenimiento presentada durante un banquete que podía incluir desde la recitación de un poema hasta la actuación de acróbatas. Las hetairas eran las estrellas indiscutibles del acroama. No eran música de fondo. Cuando una hetaira de renombre actuaba, la conversación se detenía. Ella era el espectáculo principal. Imagina que después de una cena de negocios hoy, en lugar de que todos saquen sus móviles, uno de los altos ejecutivos se levanta, saca una flauta doble y empieza a tocar una melodía hipnótica. Las reuniones serían mucho más interesantes. Sin duda, tu danza es otra faceta de tu arte. Puede ser elegante y fluida, contando una historia de la mitología a través de gestos estilizados. O puede ser enérgica y atlética, una expresión de pura alegría dionisíaca. Tus movimientos, como tus palabras, están controlados y llenos de intención. Eres a la vez atleta y artista. Y por supuesto, los académicos modernos debaten constantemente sobre la delgada línea que separaba el arte de la seducción en estas actuaciones. ¿Era tu música una expresión artística pura, una búsqueda de la belleza por sí misma? ¿O era cada nota, cada movimiento de cadera, una herramienta fríamente calculada dentro de una estrategia de seducción, diseñada para aumentar tu valor de mercado y asegurar el patrocinio del hombre más rico de la sala? Probablemente era ambas cosas a la vez. Y así, el retrato de la hetaira se completa. No es solo una cara bonita, no es solo una mente brillante, no es solo una artista talentosa, es la síntesis de las tres. Figura que puede satisfacer los deseos del cuerpo, estimular las complejidades de la mente y conmover las profundidades del alma. Un político podía dar un discurso mediocre, pero si la hetaira a su lado después cantaba una canción conmovedora sobre el honor y el sacrificio, la gente se iba a casa recordando la emoción de la canción, no la lógica del discurso. Era marketing emocional en su forma más pura y antigua. Ahora que estás completamente equipada con belleza, mente y arte, estás lista para entrar en tu escenario principal, el vibrante y peligroso mundo del simposio. Has sido entrenada, pulida y preparada. Ahora es el momento de la verdad. Entras en el andrón, la sala de hombres de una casa ateniense rica, y penetras en el corazón de la sociedad griega masculina, el simposio. Olvida todo lo que crees saber sobre una fiesta.
Esto no es una simple reunión, es un ritual, una institución, un teatro de poder y placer, y este es tu escenario. El aire es denso y cálido, cargado con el aroma de la cera de abejas, de las lámparas de aceite parpadeantes, el incienso que arde lentamente en un rincón, el vino tinto mezclado con agua, y el olor persistente del cordero asado de la cena, Deipnon, que acaba de concluir. Las paredes están decoradas con frescos vibrantes, quizás escenas de mitos heroicos, o más apropiadamente, de las hazañas de Dioniso. No hay sillas ni mesas altas. En su lugar, la sala está bordeada por 7 o 9 sofás, los clines, sobre los que los invitados se reclinan cómodamente sobre cojines de lana teñida. Es un ambiente íntimo, diseñado para la conversación y la camaradería. El simposio tiene reglas, no es un caos de borrachos, al menos no al principio. Después de la cena se realizan las libaciones. Se derrama un poco de vino como ofrenda a los dioses, especialmente a Dioniso, el patrón de la fiesta. Luego, los invitados eligen a un simposiarca, el señor del banquete. Este individuo tiene una responsabilidad crucial: decidir la proporción de la mezcla de vino y agua en la gran vasija, el cráter. Esta decisión establece el tono de toda la noche. Una parte de vino por 3 de agua es la mezcla para una velada de filosofía profunda y debate serio. 3 partes de vino por 1 de agua, y puedes esperar una noche de canciones ruidosas, bailes salvajes, decisiones cuestionables y un dolor de cabeza absolutamente épico a la mañana siguiente. Tú no eres una sirvienta que sirve el vino, eres una invitada de honor. Te reclinas en un klein como a menudo compartiéndolo con el anfitrión o el invitado más importante. Los historiadores confirman que el simposio era la piedra angular de la vida social de la élite masculina, un club privado donde se forjaban alianzas políticas, se cerraban tratos comerciales y se discutía filosofía lejos del oído público. Y tú estás en el centro de todo, reclinada, bebiendo vino, debatiendo con un general sobre la logística de su última campaña. Es la versión antigua de una reunión de networking, solo que con mejor vino, túnicas en lugar de trajes, y sin aburridas presentaciones de PowerPoint. Una clara mejora en todos los aspectos. Una curiosidad sobre este evento es la estricta etiqueta del reclinamiento. Te apoyas sobre tu codo izquierdo, lo que te permite tener la mano derecha libre para coger tu copa, tomar algo de comida de las pequeñas mesas auxiliares y, lo más importante, gesticular mientras hablas. El hecho de que tú, como hetaira, adoptes esta misma postura es un símbolo físico increíblemente poderoso. No estás sentada a los pies de los hombres, estás a su nivel, participando en la conversación como una igual, o casi. Claro que existe un debate histórico sobre la verdadera atmósfera de estos eventos. ¿Eran realmente foros serios de discusión intelectual, como Platón nos hace creer en su famoso diálogo El banquete? ¿O eran principalmente fiestas salvajes y descontroladas, como parecen sugerir las escenas explícitas pintadas en algunas vasijas de 1900? ¿Cerámica? La respuesta, muy probablemente, es que dependía de la noche, del anfitrión y de la proporción de la mezcla decidida por el simposiarca. Un simposio podía ser cualquiera de las dos cosas, o una transición gradual de una a la otra a medida que avanzaba la noche y el nivel del vino en el cráter descendía. Para ti, este lugar es tu oficina, tu laboratorio y tu campo de batalla. Cada palabra que dices, cada canción que cantas, cada mirada que lanzas, es observada y analizada. Estás demostrando tu valor en tiempo real. Un movimiento en falso, un comentario ignorante y tu reputación puede sufrir. Pero una noche de ingenio brillante, de música conmovedora y de compañía encantadora,
y tu estatus y tu precio se dispararán. El simposio es un juego de alto riesgo y alta recompensa, y tú juegas para ganar. Estás en medio del simposio. El vino fluye, la música suena y las conversaciones zumban a tu alrededor. Has navegado las primeras horas con pericia, demostrando tu ingenio y tu encanto. Ahora comienza el verdadero juego, el sutil y complejo baile de la elección. No se trata de un hombre que se acerca y te ofrece unas monedas. Eso sería burdo, ofensivo, una confusión insultante con las pornai del burdel. Aquí, en la cima del mercado del placer, la transacción es un arte en sí misma. El proceso es mutuo. Un patrón potencial no solo mira tu belleza, te está evaluando. Lanza un anzuelo intelectual, quizás una cita de un poeta oscuro o una pregunta sobre la última decisión de la asamblea. No espera una respuesta simple, sino una que demuestre que has estado prestando atención, que tienes tu propia opinión. Te observa interactuar con los demás. ¿Eres graciosa? ¿Eres discreta? Puedes manejar a un invitado borracho con gracia y firmeza. Contratarte no es solo para el placer privado, es una declaración pública. Ser visto con una hetaira brillante, codiciada y exclusiva es un inmenso símbolo de estatus, una prueba de su riqueza, su gusto y su propio intelecto. Y mientras él te evalúa, tú haces exactamente lo mismo. Tus ojos recorren la sala, analizando a los posibles clientes. Ese político que habla demasiado alto, ¿es realmente poderoso o solo inseguro? Ese mercader que presume de sus barcos, ¿es generoso o tacaño? Ese joven filósofo de ojos brillantes puede ofrecer una conversación estimulante, aunque su bolsillo no sea tan profundo. Tienes el poder de elegir. Un hombre intenta impresionarte citando a Homero, pero se equivoca en un inverso. Con una sonrisa suave lo corriges. No quiso decir el poeta: lo has derrotado sin sacar la espada. Él está avergonzado, impresionado y ahora desesperado por tu aprobación. Jaque mate. Es el único entorno de trabajo imaginable donde rechazar a tu jefe potencial puede, de hecho, aumentar drásticamente tu valor de mercado. Un desaire sutil, una falta de interés estudiada de tu parte hacia un hombre rico pero aburrido, puede crear un frenesí entre sus rivales. Si lo rechazó a él, increíblemente selectiva, ahora la deseo aún más. La psicología inversa es un arma tan antigua como poderosa. El aspecto económico de esta elección es una curiosidad fascinante. El pago rara vez era un intercambio directo de dinero en el momento. Eso sería vulgar. En cambio, el proceso se desarrollaba a través de un elegante sistema de regalos. Si un hombre estaba seriamente interesado en asegurar tu compañía para una noche privada o para un acuerdo más a largo plazo, te enviaría un regalo al día siguiente. No sería algo trivial. Podría ser una costosa vasija de cerámica de figuras rojas, un brazalete de oro con un grabado, o incluso un rollo de papiro con poesía rara de un autor lejano. El valor y el buen gusto del regalo eran la oferta. Tu aceptación del regalo era el contrato. Era un sistema que permitía a ambas partes mantener la ficción de que su relación se basaba en el afecto y la admiración mutuos, no en el comercio. Por supuesto, los historiadores debaten sobre el verdadero grado de esta elección mutua. ¿Era la autonomía de la hetaíra real o una ilusión cuidadosamente mantenida? Sí, podías rechazar a un patrón, pero si rechazabas a demasiados hombres poderosos, no corrías el riesgo de ganarte una mala reputación, o peor aún, de quedarte sin ingresos. Tu libertad económica, por impresionante que fuera, siempre tenía límites y dependía de un mercado competitivo y de los caprichos de hombres ricos. Era una libertad precaria que debía ser gestionada con una habilidad diplomática extraordinaria. Un hecho histórico bien establecido es que estas relaciones podían ser, y a menudo eran, a largo plazo.
No se trataba solo de encuentros de una noche. Un patrón podía establecer un acuerdo de exclusividad con una hetaira, convirtiéndose en su único benefactor a cambio de su compañía constante. Esto le proporcionaba a ella una seguridad financiera que pocas mujeres, aparte de las viudas ricas, podían soñar. A él le proporcionaba una compañera estable y sofisticada, una confidente y un adorno para su vida pública y privada. La relación entre Pericles, el líder de Atenas, y la hetaira Aspasia es el ejemplo más famoso de este tipo de unión. Al final, cuando la elección se realiza y la conexión se forja, es más que un simple contrato. Es una alianza, una asociación de placer, intelecto y estatus, cuyo precio, como estás a punto de ver, puede ser asombrosamente alto. Has sido elegida, el regalo ha sido enviado y aceptado, la alianza está forjada. Pero, ¿cuál es el verdadero precio de tu compañía? Ahora nos sumergimos en las turbulentas aguas de la economía de una hetaira, un sistema que no se parece a ningún otro y que puede llevarte de la más absoluta precariedad a una riqueza que rivaliza con la de los reyes. Para entender el valor de una hetaira de élite, primero debes conocer el otro extremo del espectro. Una porné en un burdel del Pireo podía costar 1 o 2 óbolos por sus servicios. Un óbolo era la moneda más pequeña, la sexta parte de un dracma. Con eso, un hombre podía comprar quizás una hogaza de pan o una ración de sopa de lentejas. Era un precio funcional para una necesidad básica. Tu precio, sin embargo, no está en la misma escala, ni siquiera está en el mismo universo. No se mide en óbolos, sino en talentos. Un talento era una unidad de peso de plata, equivalente a 6.000 dracmas. Era una fortuna, suficiente para pagar a la tripulación de un trireme, un barco de guerra, durante un mes. Y las hetairas más famosas podían exigir sumas así. La legendaria Friné, de quien hablaremos más, se hizo tan inmensamente rica que después de que Alejandro Magno destruyera las murallas de la ciudad de Tebas, ella se ofreció a pagar de su bolsillo la reconstrucción completa. Su única condición fue que en las murallas se inscribiera la frase «Destruidas por Alejandro, restauradas por Friné la hetaira». Su oferta, un acto de poder y orgullo sin precedentes para una mujer, fue rechazada por los tebanos, probablemente por el escándalo que habría supuesto. Este hecho histórico, o leyenda bien documentada, te da una idea del nivel de riqueza que podías alcanzar. El pago rara vez era una simple bolsa de monedas, era mucho más sofisticado. Podrías recibir un mistos, un estipendio o salario regular de un patrón con el que tenías un acuerdo de exclusividad. Él podría pagar el alquiler de tu lujosa casa o incluso comprártela. Cubriría todos tus gastos: la comida, el vino, los caros vestidos de lino importado, el aceite de oliva perfumado y los salarios de tus propias esclavas personales que te ayudaban en tus elaborados rituales de belleza. Mientras que una esposa ateniense recibía un presupuesto doméstico para administrar, tú recibías, el patrocinio completo de un conglomerado de una sola persona. Eras una startup de lujo y tu patrón era tu inversor de capital de riesgo. Una curiosidad de este sistema es lo que se conocía como la hetairikos nomos, la ley de las hetairas. No era un código legal escrito, sino un conjunto de normas y costumbres no escritas que gobernaban estos acuerdos financieros. Se basaba enteramente en la confianza y sobre todo en la reputación. Un patrón que no cumplía con sus obligaciones financieras hacia ti no se enfrentaba a un tribunal, sino a algo peor: la ruina social. Tú, con tu acceso a todos los círculos de poder, podías destruir su reputación con un simple comentario susurrado en el simposio correcto. No pagarle a su hetaira era el equivalente antiguo de tener una pésima calificación crediticia.
De repente, ninguna otra empresa de alta calidad querría hacer negocios contigo. Por supuesto, los historiadores debaten acaloradamente si esta inmensa riqueza se traducía en un poder y una independencia genuinos. Si toda tu fortuna, tu casa, tu ropa y tu sustento provienen de una sola fuente, un solo hombre, ¿eres realmente libre? ¿O eres simplemente una empleada increíblemente bien pagada, viviendo en una jaula de oro cuya prosperidad depende enteramente del capricho, la salud y la continua generosidad de tu patrón? Es la eterna pregunta sobre la independencia económica. ¿El dinero te libera o simplemente cambia la naturaleza de tus cadenas? Sea como sea, la realidad es que tu éxito te permite vivir un estilo de vida de lujo y autonomía que era simplemente inimaginable para la gran mayoría de las mujeres de la época. Eres dueña de tu propio tiempo, gestionas tus propias finanzas, eliges a tus asociados y operas en el centro del poder. El dinero que ganas es un símbolo tangible de tu éxito, la prueba de que has dominado el arte de ser indispensable. Y nadie personificó mejor este ascenso desde los márgenes hasta el mismo centro del poder que una mujer cuyo nombre se convertiría en leyenda, Aspasia de Mileto. Dejamos atrás las generalidades de la economía y nos centramos ahora en el caso que define el potencial máximo de una hetaira. Su nombre resuena a través de los siglos, una figura tan brillante y controvertida que incluso hoy sigue fascinando a los historiadores. Te presento a Aspasia de Mileto, la mujer que no solo conquistó a un hombre, sino a la ciudad más poderosa del mundo antiguo. Aspasia no era ateniense. Llegó a Atenas desde Mileto, una ciudad griega en la costa de Asia Menor, famosa por su vibrante cultura intelectual y filosófica. Como meteca, una residente extranjera, estaba libre de las cadenas de la tradición que ataban a las mujeres atenienses al hogar, pero también carecía de los derechos y la protección de una ciudadana. Usó esta libertad para forjar un destino sin precedentes. No se sabe con certeza si llegó a Atenas ya como hetaira o si estableció su reputación allí. Pero lo que es seguro es que su casa se convirtió rápidamente en el epicentro de la vida intelectual de la ciudad. Imagina su salón. No es un lugar de fiestas ruidosas, sino de debate intenso. El gran filósofo Anaxágoras discute sobre la naturaleza de los cosmos. El escultor Fidias habla de planes para las estatuas del Partenón. Y un joven e inquisitivo Sócrates escucha atentamente haciendo preguntas incisivas. Y en el centro, guiando la conversación, desafiando las premisas y ofreciendo sus propias ideas, está Aspasia. Su principal activo no era su belleza, aunque se dice que era notable, sino su formidable intelecto. Su fama atrajo la atención del hombre más poderoso de Atenas, Pericles, el general y estadista que guió a la ciudad durante su edad de oro. Lo que comenzó como una relación patrón-hetaira se convirtió en algo mucho más profundo. Pericles se divorció de su esposa ateniense, un acto escandaloso y casi sin precedentes para vivir abiertamente con Aspasia. Se convirtió en su compañera de vida, su confidente y su consejera más cercana. Este hecho histórico es asombroso. El líder de la democracia ateniense eligió como su pareja a una mujer extranjera, una hetaira, y desafió todas las convenciones sociales para estar con ella. Se decía que la habilidad de Aspasia en la retórica era tan grande que el propio Sócrates afirmaba haber aprendido de ella. Una anécdota famosa, aunque probablemente exagerada por sus enemigos, sostenía que ella había escrito, o al menos ayudado a escribir, el discurso más famoso de Pericles. La oración fúnebre, un pilar de la literatura y el pensamiento político occidental. Imagínatela, escuchándole practicar y diciéndole: «No, no, Pericles, esa parte sobre la gloria es buena, pero necesita más patos».
Inténtalo de nuevo, y esta vez ponle más sentimiento. Sería la coach de discursos más influyente de la historia. Una curiosidad poco conocida, pero muy reveladora, son los feroces ataques que sufrió. La influencia de Aspasia sobre Pericles la convirtió en un blanco fácil para sus enemigos políticos. No podían atacarlo a él directamente, así que la atacaron a ella. Los dramaturgos cómicos, los periodistas de la época, la ridiculizaban en el escenario, retratándola como una proxeneta y una manipuladora. Cuando los enemigos de tu pareja te atacan en obras de teatro, sabes que te has convertido en alguien verdaderamente importante. Es el equivalente antiguo a ser tendencia en las redes sociales por las razones equivocadas. La situación se volvió tan seria que fue llevada a juicio por asebella, impiedad y por corromper a las mujeres de Atenas. Pericles tuvo que defenderla personalmente ante el jurado, y se dice que rompió a llorar, suplicando por su absolución, que finalmente consiguió. El gran debate académico sobre Aspasia se centra en la naturaleza de su salón. Era realmente una especie de academia filosófica donde enseñaba retórica a los hombres más brillantes de Atenas y quizás a otras mujeres que aspiraban a ser hetairas. ¿O era esta idea una calumnia malintencionada de sus enemigos que querían retratarla como una madame de lujo para desacreditarla a ella y, por extensión, a Pericles? La verdad es probablemente una mezcla compleja de ambas. Aspasia representa la cima absoluta de lo que una hetaira podía lograr. Trascendió el papel de simple compañera para convertirse en una fuerza intelectual y política por derecho propio. Su vida es la prueba definitiva de que, en la antigua Atenas, la mente de una mujer podía ser su arma más poderosa, pero también un recordatorio aleccionador de los inmensos peligros que enfrentaba cualquier mujer que se atreviera a usarla con tanta audacia. Si Aspasia te demostró el poder de un intelecto afilado, otra mujer legendaria te mostrará el poder de un arma diferente, una que es a la vez más directa y, quizás, más peligrosa: la belleza divina. Su nombre era Phryné, un apodo que irónicamente significa sapo, quizás por el tono oliváceo de su piel, pero su cuerpo era considerado la encarnación misma de la perfección. Era tan legendaria que se convirtió en la musa y modelo del gran escultor Praxíteles, quien, según se cuenta, la usó como inspiración para la primera estatua completamente desnuda de una diosa en la historia griega, Afrodita de Cnido. La historia más famosa de Phryné no tiene lugar en un simposio, sino en el tribunal más solemne de Atenas, el Areópago. Estás allí, en su lugar. Te han acusado de asebella, de impiedad, un crimen capital. La acusación específica es que has profanado los misterios de Eleusis, los ritos religiosos más sagrados y secretos de Atenas. El aire en la corte es pesado y tenso. Los jueces, ancianos aristócratas, te miran con rostros de piedra. Tu abogado, un famoso orador llamado Hipereides, presenta sus argumentos, pero puedes ver que no está funcionando. Los jueces están convencidos de tu culpabilidad. La sentencia de muerte parece inevitable. En un último y desesperado acto de teatro judicial, Hipereides se acerca a ti. No susurra un último consejo legal. En su lugar, con un movimiento rápido y dramático, rasga tu túnica, exponiendo tu torso desnudo ante el tribunal. Un grito ahogado recorre la sala. Los jueces, que momentos antes estaban listos para condenarte, se quedan sin aliento, paralizados. Hipereides no pronuncia un largo discurso. Su argumento es visual. Señala tu cuerpo perfecto y le pregunta al jurado si pueden creer que una forma tan divina, una obra maestra de la propia Afrodita, podría albergar un alma impía. Argumenta que condenarte no sería un acto de justicia, sino un sacrilegio, una ofensa a los propios dioses que te crearon como un ejemplo de su poder.
Su estrategia legal no fue protesto, señoría, fue contemplen, señores, una táctica audaz que probablemente no funcionaría en un tribunal hoy, o quizás sí, quién sabe. Los jueces, sobrecogidos por lo que más tarde describieron como un temor religioso, te absuelven por unanimidad. Has ganado el caso no con la lógica, sino con la belleza. Tu cuerpo fue tu abogado, tu argumento y tu prueba irrefutable. Ahora, una curiosidad poco conocida añade una capa de genialidad a esta historia. Phryné era conocida por su astucia y su increíble marketing personal. Rara vez se bañaba en los baños públicos y mantenía su cuerpo mayormente oculto, cultivando un aura de misterio y exclusividad. A diferencia de otras hetairas, no se mostraba fácilmente. Esta calculada reserva hizo que la revelación final en el tribunal fuera infinitamente más impactante y efectiva. No fue solo un acto espontáneo de su abogado, fue la culminación de una estrategia de marca personal cuidadosamente construida durante años. La revelación en el juicio fue el lanzamiento de producto más dramático de la historia. Y vaya que funcionó. Por supuesto, como con muchas historias espectaculares de la antigüedad, los historiadores debaten su veracidad. ¿Sucedió realmente de esta manera tan dramática? ¿O es una anécdota embellecida por escritores posteriores, ansiosos por crear una leyenda que ilustrara tanto el poder de la belleza como la supuesta debilidad de los jueces atenienses ante ella? Algunos estudiosos argumentan que Hipereides, un orador brillante, probablemente ganó el caso con el poder de sus palabras y que la historia del desnudo se añadió más tarde para darle un toque más picante y memorable. Nunca lo sabremos con certeza, pero sea un hecho literal o una leyenda, la historia de Phryné te enseña una lección vital sobre tu mundo. Mientras Aspasia demostró que una mente puede influir en la política, Phryné demostró que la belleza podía, literalmente, anular la ley. Muestra que tu cuerpo no es solo un lienzo para la cosmética, sino una fuente de poder casi sobrenatural. Un poder que, sin embargo, depende de un pedestal muy frágil, uno que el tiempo y la gravedad siempre amenazan con derribar. Has visto el poder que puedes ejercer. Con tu mente puedes influir en el hombre más poderoso del Estado. Con tu cuerpo puedes desafiar al tribunal más alto. Vives en el lujo rodeada de arte, filosofía y vino caro. Eres admirada, deseada, famosa, y sin embargo, ahora debes enfrentar la gran paradoja que define toda tu existencia. A pesar de toda tu influencia y riqueza, eres y siempre serás una forastera. Estás en el centro de la vida social de la élite, pero estás permanentemente fuera de su estructura familiar y cívica. Los hombres que te adoran en el simposio por la noche, que valoran tu ingenio por encima del de sus compañeros, nunca se casarán contigo. Volverán a sus casas, a sus esposas atenienses, mujeres cuyo principal valor reside en su virtud, su silencio y su capacidad para producir herederos legítimos. Eres la invitada estrella en todas las fiestas, pero nunca aparecerás en la foto de familia. Es como ser una celebridad en la alfombra roja de la vida cívica, pero sin tener nunca un asiento dentro del teatro. Esta exclusión no es solo una costumbre social, está grabada en la piedra de la ley. Un hecho histórico crucial es la Ley de Ciudadanía de 451 a.C., propuesta irónicamente por tu amante más famoso, Pericles, mucho antes de conocer a Aspasia. Esta ley decretaba que para ser ciudadano ateniense, una persona debía tener una madre ciudadana. Esta ley construyó un muro legal infranqueable a tu alrededor. Cualquier hijo que puedas tener con tu patrón ateniense, incluso si lo amas y él te ama a ti, nunca será su heredero legítimo. No podrá heredar sus propiedades, su estatus, ni, lo más importante, su ciudadanía. Estará condenado a ser un notos,
un bastardo, ocupando un limbo social similar al tuyo. Sientes el peso de esta contradicción. Llevas un vestido de seda importada de Persia, pero sabes que eres legalmente inferior a la esposa de tu patrón, vestida con su sencillo peplos de lana. Te reclinas en un sofá de lujo, pero nunca podrás participar plenamente en las grandes fiestas religiosas familiares, como las tesmoforias, reservadas exclusivamente a las esposas ciudadanas. Es una jaula de oro. Los barrotes son lujosos, pero siguen siendo barrotes. Una curiosidad legal poco conocida que subraya esta estricta separación es la grafe hetaireseos. Era una acción legal específica que podía ser presentada contra un ciudadano que, habiendo sido esclavo y luego rescatado por un amante, continuaba comportándose como una hetaira. Más ampliamente, revela la profunda mancha social asociada a tu profesión. Los políticos atenienses se acusaban constantemente unos a otros de todo tipo de cosas para arruinar sus carreras, de cobardía en la batalla, de malversación de fondos y de haber sido prostituto en su juventud. Parece que la política, en su esencia, no ha cambiado tanto. La mancha era real y podía ser usada como arma. Los historiadores, por supuesto, debaten cómo las hetairas lidiaban con esta profunda dualidad. Internalizaban el estigma de la sociedad y vivían con una sensación de alienación, como eternas forasteras mirando desde afuera. O por el contrario, creaban su propia y vibrante subcultura, una sociedad paralela con sus propias reglas, jerarquías y valores. Es posible que encontraran solidaridad y un sentido de comunidad entre ellas, un refugio contra un mundo que las deseaba pero se negaba a aceptarlas por completo. Así que vive suspendida entre dos mundos. Por un lado, el lujo, la libertad intelectual, la influencia y la emoción. Por otro, el ostracismo legal, la inseguridad social y la imposibilidad de formar una familia reconocida. Es un equilibrio precario que requiere una fuerza psicológica inmensa. Debe ser a la vez el centro de atención y una figura marginal, una confidente íntima y una extraña legal. Navegar esta paradoja es, quizás, el más difícil de todos los talentos que debes dominar. Has navegado el lujo y el ostracismo. Has probado el poder y la precariedad. Ahora, detente un momento y enfréntate a la pregunta que ha perseguido tu figura a lo largo de 2 milenios de historia. El debate que ruge en los pasillos de las universidades hasta el día de hoy. ¿Eres una mujer libre o una esclava dorada? La respuesta es tan compleja y contradictoria como tu propia vida. Primero, examinemos el caso a favor de tu libertad. Tienes una autonomía que es prácticamente inaudita para cualquier otra mujer en tu sociedad. Ganas tu propio dinero, a veces en cantidades asombrosas. Con esa riqueza puedes comprar tu propia casa, administrar tus propias finanzas y vivir sin la tutela directa de un padre o un marido. Mientras la ciudadana ateniense pasa del control de su padre al de su esposo, tú te labras tu propio camino. Te mueves por la ciudad con una libertad de movimiento impensable. Asistes a eventos públicos, aunque de forma selectiva. Y lo más importante, tienes acceso a una educación que te permite dialogar en pie de igualdad con los hombres más brillantes. Eres la CEO de tu propia empresa de servicios personales de lujo. En este sentido, eres la mujer más libre de Grecia. Pero ahora, escuchemos el argumento del fiscal, la voz que te llama esclava dorada. Tu independencia económica es una ilusión, argumenta. Depende por completo de los caprichos de hombres ricos y poderosos. Un patrón que se cansa de ti, que muere o que cae en desgracia política puede hacer que tu mundo se derrumbe de la noche a la mañana. Tu libertad de movimiento está condicionada a tu profesión. No eres bienvenida en los espacios sagrados de la vida familiar y cívica. Y tu valor, en última instancia,
está ligado a tu juventud y tu belleza, activos que inevitablemente se deprecian con el tiempo. El juicio de Friné, que parecía una victoria, puede ser visto como la máxima objetivación. Fuiste salvada no por tu voluntad o tus palabras, sino porque tu cuerpo fue considerado una propiedad divina que sería un crimen dañar. Tu jaula puede ser de oro, pero sigue teniendo barrotes. Un hecho histórico que alimenta este debate son las fuentes de las que obtenemos gran parte de nuestra información. Autores como Ateneo, que escribió siglos después en su obra El banquete de los eruditos, recopilaron innumerables anécdotas sobre hetairas. Sin embargo, estos textos fueron escritos por hombres, para un público masculino, y menudo te retratan como una figura ingeniosa, pero, en última instancia, como un producto de lujo, una mercancía exótica. Esto refuerza la visión de que eras un objeto de consumo, aunque uno muy caro y sofisticado. La historia feminista, en particular, ha luchado con esta cuestión, tratando de rescatarte de ser vista solo como una víctima pasiva de las circunstancias, sin ignorar las muy reales y severas limitaciones que enfrentabas. Buscan tu agencia, tu poder de decisión dentro del marco que te he impuesto. Y en esa búsqueda encontramos una curiosidad poco conocida que inclina la balanza hacia el lado de la mujer libre. La evidencia de una red profesional. No eras simplemente una contratista independiente y aislada. Las hetairas más viejas y experimentadas a menudo actuaban como mentoras, maestras e incluso como agentes para las más jóvenes. Imagina a una hetaira veterana, ya retirada de la primera línea del simposio, aconsejando a una novata: no aceptes menos de 3 talentos. Por un contrato de exclusividad con ese general. Conozco su presupuesto y exige las joyas como pago por adelantado. Esta estructura sugiere una profesión organizada, con estándares, intercambio de información y una jerarquía interna, lo que implica un grado de autonomía y control sobre su propio mercado. Así que, ¿cuál es el veredicto? La verdad es que no hay uno. No eras ni completamente libre ni totalmente esclava. Habitabas un tercer espacio único y ambiguo, un nicho que tú misma creaste, que era a la vez increíblemente liberador y terriblemente peligroso. Tu vida es un testimonio de la capacidad de una mujer para forjar el poder en las grietas de una sociedad patriarcal. Esta misma ambigüedad es lo que te hace tan infinitamente fascinante y lo que nos lleva a la pregunta final y más personal. ¿Qué sucede cuando las herramientas de tu oficio, tu belleza y tu juventud comienzan a fallar? El sol que brilla más intensamente también proyecta la sombra más oscura. Has vivido en el mundo, una estrella en el firmamento ateniense, pero en una profesión donde la juventud es la moneda y la belleza el capital. El paso del tiempo no es un proceso natural, es una crisis profesional. Ahora te enfrentas al ocaso, al inevitable descenso de tu estrella. Todo comienza sutilmente. Una mañana, frente a tu espejo de bronce pulido, notas una línea fina cerca de tus ojos que el albayalde ya no oculta por completo. En el simposio, te das cuenta de que las miradas de los hombres a veces se desvían hacia una cara más joven y fresca que acaba de llegar a la escena. Las conversaciones que antes giraban a tu alrededor, ahora a veces comienzan sin ti. La risa de un patrón ya no es tan fácil de conseguir. Pasas de ser el tema principal de la noche a la música de fondo que ya no todos escuchan. Es la trayectoria profesional más brutal que se pueda imaginar, y la ansiedad es tu compañera constante. ¿Qué opciones tienes? El futuro de una hetaira que envejece depende en gran medida de lo astuta que haya sido durante sus años de apogeo. El mejor de los casos es la jubilación estratégica. Si has sido inteligente, has ahorrado tu dinero, has invertido en propiedades o negocios,
y has cultivado una reputación no solo de belleza, sino de sabiduría. Te retiras de la actuación activa y te conviertes en una figura de poder en la sombra. Te conviertes en una de esas mentoras que mencionamos antes, dirigiendo tu propia casa donde entrenas a la próxima generación de hetairas. Tu hogar se convierte en una academia de élite y tú, la decana. Vives cómodamente de tus inversiones y del porcentaje que cobras a tus protegidas. Tu valor ahora reside en tu experiencia, no en tu apariencia. Otra opción, más arriesgada, es haber apostado todo a un solo hombre. Si has forjado una relación genuinamente profunda y duradera con un patrón leal, él podría seguir manteniéndote en tu vejez por afecto, respeto y lealtad. Pero esto es una apuesta. Los hombres mueren, pierden sus fortunas, simplemente cambian de opinión. Depender de la lealtad de uno solo es caminar sobre una cuerda floja sin red de seguridad. El camino más común y más triste es el lento declive. Si no has ahorrado lo suficiente o no has cultivado las conexiones adecuadas, te ves obligada a bajar tus precios. Aceptas clientes menos deseables, hombres que no buscan tu ingenio, sino solo un eco de tu antigua fama. Te mudas a una casa más pequeña en un barrio menos de moda. Poco a poco desciendes por la misma escalera que subiste con tanto esfuerzo. Quizás terminando tus días en una posición no mucho mejor que la de una porné común, un final amargo y anónimo. Los historiadores debaten cuán común era realmente la jubilación exitosa. Las fuentes antiguas, como los diálogos satíricos de Luciano de Samosata, están llenas de conversaciones agridulces con hetairas envejecidas que lamentan su juventud perdida y la falta de clientes, lo que sugiere que el final feliz era la excepción, no la regla. Hay una curiosidad poética y desgarradora sobre este proceso, la tradición de dedicar el espejo. Se conservan epigramas y poemas sobre hetairas ancianas que entregan su espejo de bronce a la diosa Afrodita. El más famoso se atribuye a una hetaira llamada Lais, quien al dedicar su espejo dice: «Lo ofrezco porque no deseo verme como soy ahora y no puedo verme como fui una vez». Es el gesto definitivo de jubilación, un reconocimiento de que el espectáculo ha terminado. Es el equivalente antiguo a borrar tus perfiles de redes sociales porque ya no puedes mantener la imagen pública que te hizo famosa. Tu legado, por lo tanto, no se encuentra en una línea familiar o en herederos ciudadanos. Tu inmortalidad es más frágil. Reside en los recuerdos de los hombres que te amaron, en los poemas que inspiraste, en las estatuas para las que posaste y en las historias, a menudo exageradas y distorsionadas, que se contarán sobre ti durante siglos. Tu vida se convierte en un eco en la historia. Tu espejo ha sido dedicado a Afrodita. Tu última canción en el simposio se ha desvanecido en el aire. Tu vida, como la de todas, llega a su fin. Pero tu historia, la memoria de quien fuiste, apenas comienza su largo y tortuoso viaje a través del tiempo. Ahora observas desde la distancia cómo tu figura es recordada, transformada y muy a menudo malinterpretada por las generaciones futuras. Primero llegaron los romanos, herederos del mundo griego. Estaban fascinados por tu cultura, pero su propia sociedad era más rígida, más moralista. La figura de la hetaira, con su independencia intelectual y su estatus ambiguo, no encajaba bien en su visión del mundo. Para ellos, eras la Meretrix, y aunque poetas como Ovidio escribieron sobre el arte del amor, tu dimensión filosófica y política comenzó a desdibujarse. Te convertiste más en una figura romántica o trágica, la amante ingeniosa, la buscadora de oro, perdiendo la complejidad que te definía en la Atenas de Pericles. Luego, una fuerza mucho mayor barrió el mundo antiguo, una que cambiaría las reglas para siempre.
El cristianismo. Con su énfasis en la castidad, el matrimonio monógamo y la condena del deseo fuera de ese vínculo, tu categoría entera fue eliminada. Ya no existía un espacio para la compañera sofisticada. El mundo se dividió en la esposa virgen y la pecadora. Y tú, inevitablemente, fuiste arrojada a esta última categoría. Te convertiste en un símbolo de la tentación, la lujuria y la vanidad mundana. La compleja figura de María Magdalena, aunque no era una prostituta según las Escrituras, a menudo fue fusionada en la tradición popular con la figura de la pecadora arrepentida, creando un arquetipo que te eclipsó por completo. Tu intelecto fue olvidado, solo quedó tu supuesto pecado. Pasaron los siglos. Y entonces, en el siglo XIX, Europa te redescubrió. La época victoriana, con su extraña mezcla de moralidad estricta y una fascinación subterránea por la sexualidad y el exotismo, se enamoró de una versión idealizada de ti. Artistas como Jean-Léon Gérôme te pintaron en sus lienzos orientalistas, a menudo en escenarios opulentos y sensuales, convirtiéndote en una femme fatale clásica, una belleza trágica y exótica. Pasaste de ser una filósofa artista a una pecadora arrepentida y finalmente a una modelo lánguida en un cuadro. Ha sido un descenso de categoría intelectual bastante significativo a lo largo de los siglos. Una curiosidad literaria de este largo viaje es la novela de Getairas. Durante los periodos helenístico y romano, surgió un género de ficción romántica, los precursores de la novela moderna. Varias de estas historias presentaban a hetairas como protagonistas, envueltas en aventuras, secuestros y apasionadas historias de amor, demostrando que la fascinación popular por tu figura y tu autonomía nunca desapareció del todo, incluso mientras tu estatus real en la sociedad se erosionaba. Esto nos lleva al debate académico final, el que tiene lugar ahora mismo. ¿Cómo podemos, hoy en día, rescatar tu verdadera historia de todas estas capas de mito, condena moral y fantasía romántica que se han acumulado sobre ti? Los historiadores ahora intentan leer las fuentes antiguas a contrapelo. Leen las críticas de tus enemigos no para condenarte, sino para tratar de entender cuán poderosa debía ser para provocar tanto miedo. Buscan tu voz en los silencios de la historia, en los espacios entre las palabras escritas por los hombres, para reconstruir una imagen más completa y auténtica de quién eras. Al final, tu verdadera identidad se nos escapa, como el humo del incienso en el simposio. Eres un reflejo de lo que cada época necesitaba o temía de una mujer poderosa. Fuiste una intelectual, una artista, una empresaria, una psicóloga, una superviviente. Tu historia es un poderoso recordatorio de que el pasado no es una colección estática de hechos, sino una narrativa viva, moldeada y remodelada por cada generación que intenta contarla. Y tu eco, el de la mujer que se atrevió a ser brillante y libre en un mundo que no estaba preparado para ella, resuena todavía. Y ahora, la noche ha avanzado. La historia ha terminado. Los ecos del ágora y del simposio se desvanecen lentamente, como las últimas notas de una lira que se pierden en el aire fresco de la noche griega. Deja que esas voces se alejen. Deja que las complejidades de la historia, los debates, las injusticias, deja que todo se disuelva en el silencio. Tu única tarea ahora es respirar. De tus párpados, cada vez más pesados, como cortinas de terciopelo que se cierran al final de una gran obra. Siente cómo tus músculos se relajan, cómo la tensión del día abandona tus hombros, tu cuello, tus brazos. El mundo exterior se vuelve borroso, distante. Ya no importa, estás a salvo en tu propio espacio, en tu propio tiempo. El único sonido es el de tu propia respiración, un ritmo suave y constante. Inhala y exhala.
Con cada exhalación, te hundes un poco más en la comodidad de tu cama, en la suavidad de tus almohadas. La lámpara de aceite de nuestro viaje se ha consumido. La última llama parpadea, proyectando una sombra danzante, y luego se apaga. Solo queda la oscuridad tranquila y apacible de la noche. No hay nada más que hacer, no hay nada más que pensar, solo descansar. El descanso es una rendición suave. Ríndete al sueño. Permite que tu mente se quede en silencio, en calma. Tu viaje ha terminado por hoy. Duerme, duerme profundamente y sueña, quizás con el sonido de una flauta, en una colina bajo las estrellas, hace mucho, mucho tiempo. Duerme bien.